Buenos días, RD. Pedro Jiménez y una servidora, Susana Gotro, estaremos por una hora dándole información, análisis y saludándolo porque estamos en diciembre 7, y ya hay alguna gente doblado, tú sabes, ya hay bastante gente que recibió el doble, por lo tanto, y me dice un amigo, después que entra diciembre todo es alegría. Así es. Entonces, por eso, pues saludando a los amigos. Gracias, Susana Gotro, muy buenos días, qué grato placer es estar aquí contigo hoy Mire viernes. qué hermosa chaqueta. Ay, este señor. Me la escogió mi esposa. No, es que se nota. Según María, como viene María, así anda el esposo. me pelea porque que no estoy sacando la ropa en la noche y le hago perder mucho el tiempo en la mañana. Exacto. Saludos al país, señores, qué honra de verdad que ustedes nos reciban. Buenos días, RD, avanza, se posiciona y eso es. Así es. Gracias a Dios y gracias a ustedes que nos reciben en sus hogares. Nosotros tratamos desde aquí de analizar el contenido noticioso informativo del país con la más clara de las objetividades, con la mayor de las seriedades, para que usted pueda hacerse un juicio bien amplio y claro de lo que está ocurriendo. Susana, la tragedia de Villas Agrícolas. Así es que hay que titular este acontecimiento desastroso que viene a ponerle el luto a la familia dominicana en plena Navidad. Una tragedia sin precedentes, una tragedia fruto de la irresponsabilidad. Irresponsabilidad del Estado que no ha sabido adaptarse a los tiempos. Así es. Irresponsabilidad de las alcaldías, del gobierno, de todas las instituciones que tienen que ver con el tema medioambiental, con el tema de protección, con el tema de regulación. Irresponsabilidad de los dueños de esa empresa. Porque yo no me voy a comer esta carita bonita de que yo también estoy apenado. Claro que tiene que estar apenado. Pero claro que tienen que estar apenados porque esa desgracia la provocaron ustedes. Porque ustedes ni siquiera un protocolo de evacuación en esa empresa multimillonaria tenían. En esa empresa enclavada en el corazón de una de las barriadas más populares, en donde las casitas están más conectadas una con otra, y ustedes no tenían un protocolo. Ahí hay un video de una muchacha que subió a las redes sociales, donde tú ves el escenario, la humareda, y tú ves el blanco que es del gas, del escape del gas. Y si esa muchacha tuvo ese tiempo de sacar ese video a las redes sociales porque estaba preocupada, que murió la muchacha. Lastimosamente esa muchacha perdió la vida. ¿Y quién le va a devolver esa vida a la familia? Las excusas del dueño de la empresa. En un país serio, en un país con autoridades de verdad, cuando termine esa investigación, los dueños de esa empresa no solamente deben pagar por el daño civil, también deben pagar por el daño penal. Porque ahí, y ahorita estaremos hablando con el doctor Carlos Salcedo, que nos podrá corregir si estamos equivocados, pues tiene la autoridad para hacerlo. Ahí hay homicidio involuntario. Mira, ahí hay homicidio involuntario porque la irresponsabilidad en el manejo protocolar de una industria como esta, que provoca un desastre de esta magnitud, puede caer, y tú como abogado lo sabes, en el homicidio involuntario. Yo he hecho algunos hallazgos, porque lo que he trabajado es regulación, y conozco un poco cómo opera el gas natural. Buscando, ya pudimos comprobar que los tanques no explotaron. Por lo tanto, hay una responsabilidad, hay una presunción de no responsabilidad, en principio, para los distribuidores de gas, que en este caso era Propagás. Pero cuando vi el video, vi la cantidad de gas natural que había en el ambiente con la joven, pienso que hasta dónde tenía Mercatano. Mercatano es un odorizador que está obligado a tener los que exportan el gas, importan el gas, que en este caso es AES Dominicana. Porque el gas inodoro, porque si no el gas, ese componente, no se sabe cuándo hay una ese odorizador están obligados a ponerlo por una norma de industria y comercio. Una norma que tiene un acápite muy claro donde establece la obligación de odorizar antes de descargar el gas.
tiene que venir de allá o aplicárselo aquí. El gas también estará pues comprimido, porque así es que se vende. Ese gas es muy expansivo cuando sale a la atmósfera y es necesario que tenga para explosionar una cantidad equilibrada de oxígeno, de aire, con gas para que se produzca la explosión. Por eso me explicaba un técnico a mí, la muchacha no explotó cuando prendió la cámara, porque todavía no había llegado el equilibrio entre oxígeno y gas para que pueda lograr la expansión de casi un 3000 por 3000 de vamos a decir, del peso molecular que tiene el gas cuando está comprimido. Por lo tanto, si había ya esa cantidad de gas y todavía no había habido equilibrio, tuvo que haber habido más de 1 hora y media en que se produjo la fuga para que pudo haberse dado ese equilibrio con un punto de ignición, porque no fue el tanque que explotó, sino un punto de ignición que fue la caldera. ¿Por qué la caldera seguía encendida cuando había esa fuga de gas? Entonces ahí en principio hay una falta retenible clara al dueño del establecimiento o a la fábrica, que hay que decir que lo que explotó fue la infraestructura, no explotó el tanque. Entonces, por favor, que no hagan todo el mundo una componenda, porque el Estado a través de Industria y Comercio tendrá que explicar. Tiene que hacerlo. ¿Cuándo fue la última fiscalización? Exactamente. El Medio Ambiente también. Sí, pero quien fiscaliza, quien regula, donde quiera que se está manejando gas natural, es Industria y Comercio. Industria y Comercio tiene que decir cuándo fue la última fiscalización, cómo era el trasvase y todo lo demás. Hay falta ahí, en principio, compartida para todo el mundo. Para que después no traten de tapar, hubo tiempo suficiente. Pero no solo tiempo, lo que pasa es que nosotros los dominicanos seguimos apostando a poner el candado después que nos roban. Claro, claro. ¿Tú crees que es posible? Mira, ve al área del ensanche La Fe, entre la avenida, entre la San Martín y la Nicolás de Obando. Ajá. Hay cuántas empresas que trabajan con calderas, con gas, con carbón, hay enclavado en esos residenciales así de gente es, pobre. Así es. No es ni siquiera residenciales de casas bien construidas, no. De casuchas que con el olor del gas se incendian. Claro. Mira, y lo voy a decir, yo no tengo problema, mira. Ahí está enclavado en el ensanche de La Fe, Café Santo Domingo. Indubán, que por ahí el hedor es insoportable cuando prende esa caldera. Ahí está, del lado de Villa Juana al frente, la chocolatera. Pero más adelante está la Sociedad Industrial Dominicana. Claro, oye, sí. Y yo me pregunto, óyeme, y el gobierno no ha ido mirando, y los mismos dueños de esas empresas, el crecimiento poblacional de la zona, para decirles, bueno, señores, es cierto que cuando ustedes se instalaron aquí, esto era prácticamente el campo de los Vicini. Claro. Junto con el ensanche Luperón, que eran una especie de fincas dentro de una ciudad que fue poblando y fue creciendo. Ustedes tienen que mudarse, ustedes tienen que comenzar a comprar grandes porciones de terreno en las afueras. Eso fue lo que debió hacer el gobierno. Y si el Estado tiene que buscarle facilidades porque permitió un crecimiento desordenado, tiene que hacerlo igual con la cervecería, señores. Claro. Y si eso hubiese pasado allí abajo en la cervecería, es más, si ese tanque explosiona, me explicaba el técnico allí, queda una gente viva no hubiese quedado, por lo menos 4 barrios se podían haber ido de esas pobladas, de esos tan poblados, porque la onda expansiva es enorme y porque además por ahí hay una falla geológica también que favoreció. Y otro tema que hay que decir, que no se olviden, ¿por qué estaba saliendo gas por la alcantarilla? Así que hay que ver cuál era el sistema sanitario que ellos tenían, por qué la joven no estaba tan asustada. Quiere decir que de manera, si no siempre, pero ya había pasado otras veces que había escape de gas natural. Una pena, yo dudo que esas personas
lamenté mucho lo de la rueda de prensa. Conozco a Manuel, pero creo que el manejo es horrible. Búscate a alguien, búscate a alguien que te maneje esta crisis. Esto es una crisis grave. Ir a sentarte, a pararte allí de manera arbitraria, a leer un comunicado, pero un comunicado vacío, una pregunta y decir, no estamos en calidad de dar detalles para la prensa. Pero eso lo sabemos. Mejor, mira, no hables, todavía tú no sabes ni cuál es la dimensión del daño. Que ellos no están en condiciones de dar decirle detalles, al país qué pasó. Totalmente de acuerdo, porque es que ahora viene un proceso de investigación que lo tienen que hacer ellos junto con las autoridades. Y no son ni siquiera ellos que tienen que darlo, son las autoridades. Las autoridades que son las que tienen fe pública y que tienen la competencia porque ellos lo pueden oficial, manipular. Y el 911 tiene que explicar por qué al principio no quiso ir. Y no quiso ir, ustedes saben por qué. Porque ese tipo de empresas se comen a los organismos de emergencia y a la Policía Nacional cuando van. De hecho, no hay acceso para las autoridades. Y créeme que yo lo conozco ese tema. No hay así nos pasaba a nosotros con las empresas de electricidad, que tienen una obligación de acceso para los órganos entonces no hay autoridad. Y había que... no hay autoridad, porque es que se supone que si el 911 llega, es porque hay un problema, y lo mínimo que debe hacer el dueño de la empresa es permitirle pasar, y si el dueño no lo permite, un fiscal se rompe los candados y entramos. La autoridad tiene una fe pública y eso, valga la redundancia, una autoridad sobre el común de las personas. Así es. Y las empresas que son personas jurídicas. Así es. Ellas no se rigen a sí mismas. Las rigen y las autoriza el Estado Dominicano. Al síndico de la capital, al alcalde, que... Fue el primero que llegó. Que sí, fue el primero que llegó. Actuó él y Alejandro Montaz. Y que piense que tiene que expandir a los bomberos. Lamentablemente, llegó el momento de que aquí hay que sentarse con los mismos empresarios para que sepan que no sigan dando café y cosas y bequitas cuando ellos no tienen garantizado nada. Seguramente, y lo digo, perdieron casi todo el nombre, el tiempo, el dinero. Será muy difícil que pueda volverse a levantar Poliplas. No, el nombre es la marca ha sido afectada grandemente, pero a mí no me importa la marca. Claro. La marca no siente ni padece. Pero ellos tienen que pensar que lo pierden todo cuando pasan cosas como esa. ¿Tú sabes quiénes me preocupan a mí? Las víctimas. La gente que y los desaparecidos que a lo mejor no van, nunca se muertos. Claro. Van 6, pero todavía están buscando. Llegaron unos equipos de rescate para sumarse de Puerto Rico. Bueno, o sea, no se sabe la magnitud total de pérdidas humanas de esta tragedia, porque hay gente en cuidados intensivos que no se sabe si sale de allí. Que es tan grave. Ya ayer hubo un parte médico diciendo que por lo menos 4 que están con respiración mecánica asistida en un coma profundo, de primer, segundo y tercer grado. Están graves, o sea, no responden, no tienen los signos vitales en evolución. Esa gente lo más seguro va a morir. Imagínate. Yo lo que espero es que tomemos conciencia. Un accidente ocurre donde quiera. A los Estados Unidos le tumbaron los 2 símbolos del poder, que eran las Torres Gemelas en el año 2001. Es verdad. Fallaron protocolos, acusan a los talibanes, acusan a mi gente. Todavía los norteamericanos no le han dicho al mundo qué fue lo que realmente ocurrió allí. Pero bueno, que ocurran y que continuamente ocurran. Pero señores, la planta Solgas en los ríos. Por lo menos la autoridad ahí se ha hecho sentir, no ha vuelto a aperturar. La gente, porque han intentado han hecho de todo. Han pagado hasta campaña mediática y no ha vuelto. La autoridad está funcionando ahí. La planta de allá del ensanche Osama, en la carretera Mella, no ha vuelto a aperturar. Y hay otra que está, que han denunciado que tiene escape de gas. Ahora sobre fiscalizar. Una de Tropigas. Ahora sí. No, yo no tengo problema con eso porque están ahí. No son objeto de demanda porque no estamos desacreditando, no estamos diciendo absolutamente nada. Esas plantas no pueden estar enclavadas en el corazón de un residencial. No pueden estar. No pueden porque es que representan un alto peligro. Además, están violando las normas que tiene Digenor, que tiene el Ministerio de Industria, que tiene Medio Ambiente, que tiene las alcaldías. Entonces aquí todo el que tiene 3 pesos hace lo que le da la gana. Y tú sabes qué pasa, Pedro, es que en las reguladoras, en las fiscalizadoras, en las superintendencias, muchas veces o no hay personas
calificadas o no reciben el apoyo del poder público, porque lo intentan, déjame decirte, y cuando aparece alguien que quiere regular, oye, te salen 80, porque el poder, como tú dices, el capital, no, que el capital lo tiene todo. El capital se impone. Todo cooptado. Susana, yo quería hablar de un tema, pero hoy no va a ser posible, y es del protocolo policial también que sigue fallando, pero si tiene el video, solamente ponerlo unos 30 segundos, porque tenemos 2 invitados de lujo este viernes y queremos aprovecharlo al máximo. Entonces esta sección de los comentarios solamente va a ser este primer bloque y ya debemos ir a la pausa. Señor director, si tiene ese videíto por ahí de la patrulla policial que es agredida, que es golpeada, maltratada e irrespetada por un grupo de ciudadanos y que ellos, como de costumbre, bueno, pues no se sabe si ellos son los que están bien, si son los que están mal, porque como no hay protocolo, a la trompa todo el mundo, a lo que coge el vamos a ver esto, que el lunes lo vamos a comentar en detalles. Por lo menos ver esa partecita, si la tiene, señor. ¿No la tiene? No la tiene, pues yo se la pedí de que llegue al máster. Bueno, pues la haremos más adelante. Se descuidó ahí el máster con eso. Señores, vámonos a la pausa. El doctor Carlos Salcedo, abogado de los tribunales de la República, está con nosotros y vamos a hablar de un caso muy en particular. Es el caso del exdirector de la ONSA, Manuel Rivas. Ya volvemos. Y llegó la parte estelar de Buenos Días RD, que es el momento de las entrevistas. Para mí es una de las partes fundamentales y hoy nos honra aquí en nuestro CEIC. Sé que para Pedro y para mí es de gran honor recibir a Carlos Salcedo, abogado, así de simple. Así de simple, que y es amigo, una condición excelente y amigo que todavía una mejor condición. Gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos. a ustedes, estoy para ustedes. Doctor, antes de entrar en materia del caso que nos ocupa en esta oportunidad, me gustaría saber la opinión suya como abogado, como ciudadano, de lo que ha sido el proceso para la escogitación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Mira, yo pienso que se trata de un proceso que viene a consolidarse en términos de la transparencia que la ciudadanía venía exigiendo desde la década pasada. Para nadie es un secreto que, bueno, el origen de la designación de jueces de altos tribunales, particularmente de la Suprema, y los jueces inferiores era muy cuestionado por el origen político que cada uno de ellos tenía. Eso cambió en la Constitución del año 94 y finalmente a partir del año 97 se irrumpió con un proceso que ha transitado en medio de la transparencia, de fortalecimiento institucional, aún con las debilidades y retrocesos que hemos tenido. Yo creo que este proceso es aleccionador. Muchos dicen, bueno, todo eso que se está haciendo es una pantalla porque a final de cuentas hay un predominio de parte del presidente con todos los que integran el Consejo Nacional de la Magistratura y a final de cuentas se va a imponer la voluntad del presidente. Yo pienso que, primero, siempre se critica el origen de la designación o elección política de jueces supremos y particularmente del Tribunal Constitucional. Es muy difícil que en un sistema democrático y en cualquier sistema en el mundo no sean los políticos los que tengan de alguna manera la hegemonía, no solamente por los factores, diríamos, circunstanciales de poder, sino porque las instituciones funcionan de esa manera. Es decir, el origen político no puede ser un cuestionamiento si ha sido precisamente por elección popular y esos factores son los que determinan las designaciones. Pero sí hay que entender, primero, que cuando se cuestiona que un juez del Tribunal Constitucional o de cualquier Tribunal Supremo en la República Dominicana tenga conocimiento político, cercanías políticas, militancias partidarias, por el solo hecho de haberlo sido en algún momento determinado, eso no debe ser objeto de altos cuestionamientos si el perfil para su designación responde a lo que la ciudadanía espera de un juez. Independencia, imparcialidad, resiedumbre moral y ética, un perfil adecuado del hombre sosegado pero firme, determinante y al mismo tiempo con criterios ideológicos y con criterios humanos ¿no será que ese bien claros?
latente en la sociedad dominicana, fruto de costumbres del pasado que se ponían para commodity de los políticos de turno? Siempre hay ese escozor de la gente, es natural. Y no es que no han habido acomodos, diríamos, y han habido malas designaciones, producto de la presión política que en un momento determinado pueda haber. Pero yo confío en este proceso. Creo que hay un momento importante, el presidente y el gobierno está en un momento en que ha escuchado incluso a la población con temas trascendentales, independientemente de que estemos o no de acuerdo, pero está poniendo el oído en la población. Y yo creo que a final de cuentas el buen demócrata lo que hace es precisamente ver qué está pensando, escuchar qué está pensando la ciudadanía y hacer oído de eso y tomar las decisiones con dignidad. Eso es entendible, pero un juez más a veces que complacer a la gente, su designación, debe tener una capacidad. Y de verdad yo, mirando las preguntas y quienes conforman el jurado. La comisión, ahora porque son comisionados, hasta dónde esas preguntas están evaluando técnicamente a esos postulantes, porque en otros países pasan o tienen una recomendación de los colegios profesionales, pero en este caso a veces son preguntas políticas, a veces son preguntas técnicas jurídicas, como que eso es a según la mala voluntad o buena voluntad de los comisionados. Mira, eso es una pregunta importantísima, porque una de las cuestiones que tiene que calibrarse al momento de la designación o la elección es precisamente no solamente la experiencia en el ámbito jurídico, en la interpretación jurídica. Un juez de Tribunal Constitucional es un intérprete de la Constitución y en atención a eso tiene que tener una alta dosis de capacidad intelectual y de formación no solamente jurídica sino humana y en otros ámbitos. Quizás las preguntas, hay que entender que hay algunos que no son abogados, el presidente no lo es, hay los miembros de la oposición que están... Josefa Castillo no es. Sin embargo, yo no he visto todo el proceso, pero he visto algunas preguntas que evidentemente o algún abogado se la ha elaborado, algún jurista, y tienen una buena dirección. Hay otras que tienen sus pequeñas malicias, pero son necesarias, incluso muy bien vistas por mí y por mucha gente. Pero yo creo que también la medición de la capacidad tiene que ver con una buena preselección del currículum y una investigación previa del individuo. Una respuesta en 15 minutos, o sea, es un escenario importante y la persona puede demostrar altas capacidades en minutos. Sin embargo, no se mide la capacidad por esa entrevista. Usted tiene que ver la trayectoria de ese individuo. Usted tiene que ver quién es el hombre, quién es la mujer, quién es la persona, quién es el jurista, quién es el intelectual, quién es el intérprete de la Constitución y saber incluso cómo piensa, porque fíjense, en la elección nosotros tenemos que tener en cuenta que tienen que ir al Tribunal Constitucional personas que piensen conservadoramente y personas que piensen también liberalmente. Porque tiene que haber... Es variopinto, un órgano variopinto. Exactamente, que haya un equilibrio. Claro. Porque no se va a buscar una sola opinión, es decir, el mundo no es unidimensional intelectualmente hablando. Hay diferentes ideologías, pensamientos. Y todas convergen y tienen derecho. Claro, y todos tienen derecho. Además, el Tribunal Constitucional es una manifestación de la realidad sociojurídica del país. Y por lo tanto, a final de cuentas, la elección tendrá que ser en ese nivel. Pero ojo, no todo el mundo tiene capacidad para estar en el Tribunal Constitucional. Exacto. Yo creo que hay buenos candidatos, excelentes candidatas que están postulando, pero ojo con los que no lo tienen. Yo creo que aquí mucha gente se postula de manera permanente, reiterada, o quisiera estar en cualquiera de las altas cortes. Es para gravitar. Pero es que realmente la persona que se respete debe tener las condiciones para hacerlo. Y ojo, y la conciencia del talento individual que uno tiene. Claro. De la formación. Y ojo, independientemente de que usted tenga una cercanía con el PLD o con el partido de oposición y en el arreglo final de las elecciones se cedan algunos puestos, el hecho de que usted tenga esa cercanía, cuando usted sea presidente, miembro de un tribunal, usted va a actuar
por las capacidades que tiene, por la experiencia que tiene, por la formación que tiene, por la autenticidad que tiene, va a actuar conforme dicta la norma, conforme dicta la Constitución y la mejor interpretación posible, no atendiendo al mandato externo o al mandato interno, porque la independencia no solamente hacia adentro, sino que tiene que ser hacia afuera. Exacto, es una visión global. Claro que sí, claro. Don Carlos, me encantaría seguir hablando de este tema, pero tenemos poco tiempo para la entrevista y necesitamos aprovecharlo al máximo. Y hay un tema que la ciudadanía está con el ojo puesto en él, que es el tema de la onza, por una muerte, una supuesta trama de corrupción que gravitaba en esta empresa y un funcionario de alto nivel que ya lleva 1 año y 2 meses con una medida de coerción y no ha habido manera de que ustedes, sus abogados, pues puedan convencer a los jueces de que primero que él no representa un peligro de fuga para la sociedad y que no se va a retrotraer del proceso, que es lo que se busca, y lo mantienen en prisión. ¿Qué es lo que está pasando con Manuel Rivas, con el Ministerio Público y con los jueces que lo están juzgando? Yo lo voy a resumir en pocas palabras primero. La justicia mediática no es justicia. La justicia es un asunto muy serio. Ahora recientemente, el día 5, precisamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el digno y presidente Mariano Germán Mejía, en ocasión de la juramentación de 20 ascensos a jueces, le dijo claramente que tienen que desligarse de la transitoriedad que significa la percepción pública que pueda tener la gente de lo que es el juez, y que tienen que ser prudentes y hacer realidad la justicia. Eso significa que no está haciendo realidad la justicia. Es decir, dicho por el presidente del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, llama mucho a la preocupación. ¿Quién es el juez de instrucción en el caso de Rivas? El juez de la tercera, ahora es un juez que recientemente designaron porque antes era transitorio, se llama Pedro. Pero lo que ha ocurrido en este caso es que la presión mediática, el juicio paralelo de la prensa tiene todo el derecho, es más, la necesidad ciudadana de información implica que la prensa esté involucrada en un proceso, y más cuando se trata de procesos de esta naturaleza. Pero se ha impuesto, yo voy a decir algo aquí incluso públicamente que se sorprendería mucha gente que lo voy a decir. Yo tengo conocimiento incluso de jueces que han actuado durante este proceso, que me han mandado a decir que no pueden soltarlo porque la presión es muy grande. Pero es que aún con la conciencia que tienen, de que saben que no hay nada contra Manuel Rivas. Eso es negación de justicia. Pero ¿por qué, Carlos, solamente se le carga el dado al procurador, a los fiscales? Esos jueces hay que presionarlos porque realmente quien tiene la obligación de neutralidad es el juez. Totalmente. El sistema de justicia en sentido general no ha funcionado. Primero porque el Ministerio Público no ha actuado con la debida objetividad y responsabilidad. La objetividad, ¿qué implica? Que cuando usted hace una investigación y encuentra elementos que descargan al individuo, simplemente lo saca. Desde el principio, cuando estaba Olga Diná, la investigación. Cuando estaba Olga Diná, yo tengo conocimiento pleno de que ahí se sabía que Manuel Rivas no tenía que ver nada con un asesinato. Con el asesinato de Junior. Bueno, todo el mundo lo sabe. Esa es la tipificación que se está ventilando en los tribunales. Claro. La muerte de Junior Ramírez, los intelectuales, los materiales. Así es. Pero vimos que el procurador reaccionó, hizo una rueda de prensa, dio 4 declaraciones serias y lo dio también la fiscal, diciendo cuando la gente le preguntó que si lo iban a dejar fuera del expediente de la muerte, y dijo que no, que iba. No, es que no puede decidir eso, solo decide un juez. Susana y Pedro, ¿tú sabes cuál es la acusación? Él puede no presentar una acusación. No dicho por mí, el Ministerio Público. Lo que está plasmado Lo que ha dicho es que Manuel Rivas tuvo una conversación con Eddie Santana Zorrilla, el empresario, para que entre los dos cuadraron que le iban a dar un dinero a ese señor para desactivar una demanda. Esa es la acusación. Sin embargo, Argenis, que está fuera, preso, ¿verdad?, que se indica como parte de esa lamentable muerte, a través de su anterior abogado, Carlos Balcácer, dijo más de una vez públicamente que Manuel Rivas no tenía que ver nada con ese asesinato. Dicho por una persona que se entiende que tiene una vinculación directa con ese hecho de sangre. Pero además, la propia investigación ha arrojado eso que yo estoy diciendo. El Ministerio Público lo sabe,
y finalmente lo que hacen es responder a lo que ha sido la presión mediática, porque ahora se está viviendo una justicia de percepciones. Es decir, se está administrando políticamente, en el sentido erróneo, un proceso judicial de esta naturaleza que lo que amerita es, frente al descrédito del sistema de justicia, que se fortalezca a través de ¿qué? Del nivel de independencia, de arrojo, de determinación que se advierte en Pero el el juez ratificó la medida de coerción. Ahora la juez provisional ¿Y cómo ratificó. se llama la juez? Esta juez no conozco porque es transitoria. Ustedes tienen miedo a los jueces, pero son los jueces los que hacen eso, Carlos. Porque todavía el procurador tiene su tara tradicional de que es un acusador. No, y es político. Y es político, y es un acusador, aunque tenga que y es el representante de la sociedad. Pero bueno, la magistrada sabe. Rivas, precisamente apellido Rivas. Quizá ella le temió al apellido. Al apellido, no sé, Ese tengo buenas tema, referencias. Lo que los jueces que elijan del Tribunal Constitucional, que es la última instancia, tienen que estar dispuestos a salirse de la vida pública, porque que quieren seguir. Y mira, tenía yo una buena referencia de esa juez como garantista, como conocedora, quizás hasta por el apellido Rivas, ella, y por las presiones, no sé, pero ese condicionamiento, y fíjense, Pedro, Susana, yo quiero ser sincero en lo que voy a decir. Yo, si no fuera abogado de Manuel Rivas, ustedes quizás me conocen muy bien, hace muchos años. Hace muchos años, pero yo dijera exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. Porque mi trabajo no ha sido no para un caso. Que cree que sean culpables. ¿No? Yo no estoy para un caso. Yo he estado toda mi vida comprometido con el proceso de reforma, consolidación, fortalecimiento del sistema de justicia. Y ha delegado yo casos. No quiero, y he delegado 20.000 casos. He sabido de gente que ha ido y Carlos le dice, yo no cojo ese caso. Carlos, próximos pasos para la defensa de Manuel Rivas, ¿qué van a hacer ustedes? El día 13 hay la solicitud de ampliación del plazo de investigación. Ajá. El plazo de investigación se venció. Y está tan complejo. Se venció. Wow. Y todavía no se ha conocido la solicitud de ampliación del plazo, que de hecho ya el caso se le concedió. Con el plazo completo. Ya se declaró completo. Tiene 1 año y 2 meses y no se ha conocido todavía la solicitud de prórroga que pide el Ministerio Público para la investigación, que lo solicitó en junio, y todavía está la hora que por recusaciones diversas de los abogados de las víctimas pretendidas, recusaciones que han habido permanentemente. Eso está bien, si se vence el plazo, se supone y ellos no presentan acusación, no debiera de... Mira, el sistema de justicia no ha estado respondiendo adecuadamente. ¿Qué sucede en esos casos? El juez tiene que inmediatamente intimar al fiscal para que presente la acusación o simplemente dicte el archivo contra esa persona. Eso no se ha producido por irresponsabilidad. Tiene que fallar obligatoriamente. Tiene que necesariamente tomar la decisión. En este caso, el ingeniero Manuel Rivas, por el hecho de ser director de la ONSA, dijo la juez que ratificó la prisión, por el hecho de ser director de la ONSA, esa fue la causa de ratificación. Entonces nadie, yo he dicho, hace años escribí que el día que el servicio público sea desoído por los ciudadanos buenos, el Estado está próximo a decaer. Tú que eres funcionaria y tú que puedes ser funcionario mañana, y yo que me he negado a ser funcionario muchas veces, ahora es que no vamos a negar más, porque entonces toda la responsabilidad de lo que ocurre en una institución de 3.000 empleados, yo voy a ser responsable hasta de un mime que se mueva en la institución. Y eso es imposible. Carlos, yo le quiero pedir a usted que nos permita terminar esta entrevista con el dolor de nuestra alma, pero que tenemos un segundo invitado que queremos también, abogado también, internacionalista, sacarle un buen provecho y comprometerlo a usted aquí públicamente, que antes del día 13 de esa audiencia nos sentemos de nuevo aquí con más tiempo, más profundo, para que sigamos analizando el caso. Yo le doy las gracias, Susana y Pedro, de verdad, por esa apertura que han tenido conmigo. No siempre. Y sobre todo porque debemos sembrar conciencia de lo que es la justicia. La justicia no es la justicia del juicio paralelo que se hace en la prensa. Y los jueces tienen que necesariamente atender a los principios que animan las actuaciones de ellos y no a lo que la prensa diga y a una justicia mediática que está haciendo injusticia. Eso es así. Carlos Salcedo, abogado de los Tribunales de la República, ha conversado con nosotros. No se mueva. Seguimos en Derecho, pero ahora en Derecho Internacional. Juan Miguel Castillo estará con nosotros en brevísimos momentos. Ya volvemos.
Juan Miguel Castillo Roldán, para que mami no se ponga guapa, porque ella también tiene muchos méritos, está aquí con nosotros. Bienvenido a Buenos Días RD. Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí. Contento estamos nosotros y nuestros fieles Bueno, televidentes. de mi parte, ese muchacho lo conozco bien y te quería preguntar... No digas que lo criaste. No lo crié, pero realmente me satisface verlo tan grande y productivo. Te quiero preguntar... Le hice un currículum y es una cosa sí, no, impresionante. De tal palo está la astilla. Pero yo tengo que hacerte una pregunta en el aire. Tú eres todavía director de tutela Sí, de correcto. la Defensoría del Pueblo. Yo veo la Defensoría del Pueblo involucrada en muchos temas, pero siento como que su fundamento, que es defender al ciudadano de la administración, como que ahí no. Como ahí que sí, ahí sí. no, como que ahí no, y aunque ustedes no tienen garra para interponer demandas ni hacer acusaciones directas, pero en ese sentido, ¿cómo se ha defendido al Sí. ciudadano de la administración? Yo tengo ya, voy a cumplir 5 años como director de tutela de derechos del Defensor del Pueblo, que es la parte operativa de la Defensoría, que recibe al ciudadano, tiene un departamento de atención al ciudadano y procesa todos los casos que llegan, ya sea que se registren por reclamación de particular o reclamaciones de oficio, porque tenemos capacidad para ello. Entonces, la Dirección de Tutela de Derechos es la que ejerce las facultades legales como las inspecciones, entidades, oficinas públicas, en locaciones públicas también, requerimientos de buen funcionamiento contra órganos del Estado. Y en el caso de la administración pública, la Constitución Dominicana en su artículo 191 y la ley del Defensor del Pueblo, que es la 19-01, establece un catálogo de funciones de defensa de derechos humanos frente a ciertos entes del Estado, frente a órganos del Estado, funcionarios públicos y entidades que prestan servicios públicos, sean públicas o sean privadas. Frente a los órganos del Estado, la competencia es más fácil de ejercer porque la ley 19-01 tiene un corte más de derecho administrativo que otra cosa. Significa que la gran mayoría de las facultades que pueden ser ejercidas conforme a la ley están dirigidas a la administración pública. Citación, requerimiento de información, requerimiento de actuación en entidades públicas. Y ¿De multas? estadísticamente... ¿De sanciones? No sanciones. No, El sanciones defensor del porque No, pueblo pero la ley sanciona. permite que ustedes puedan solicitar sanciones a sus superiores sanciones sí. jerárquicos. Y ahorita mencionaba un ejemplo antes de decir la aplicación de arbitrariedades policiales. Exacto. Ok. Nosotros manejamos muchísimos casos de arbitrariedades policiales. Tenemos, de hecho, abogados designados para un departamento específicamente de homicidios, arbitrariedades y desapariciones. Y cada vez que se registran casos, se hace una investigación con la Policía Nacional y se requiere, no solamente de boca, es que se documente cuáles medidas disciplinarias se van a tomar gestionado desde asuntos internos para que se sancionen las arbitrariedades. Y no solamente... ¿Y han habido sanciones? Sí, y tenemos un catálogo de respuestas que no solamente se limitan a la medida disciplinaria contra el agente del orden que ha incurrido en un abuso o un exceso, sino que si ese abuso o exceso se constituye en un delito, dice en los informes oficiales de la Policía Nacional y fue apoderado el Ministerio Público por tal caso para que se le siga la acción penal. Entonces, en el caso de ya volviendo al tema de los órganos del Estado y la administración pública, el Defensor del Pueblo todos los años entrega al Congreso Nacional un informe de gestión o memoria anual como parte de un cumplimiento de una obligación que está en la Carta Magna en el artículo 116. Esa memoria anual y los boletines cuatrimestrales que publicamos establecen todas los registros de reclamaciones estadísticas, cuántos casos llegan, sobre qué son, de qué materia, de qué parte del país llegan, por qué se cierran los casos. Y si te sirve para tranquilidad, eso ni siquiera se manda a un departamento que la levante y quizás pueda tener errores. La estadística la hago yo personalmente, porque yo no dejo que mi equipo me lo cuente. Allá tenemos 14 abogados y cada caso que se registra pasa por mano mía. Claro, son 1.200 casos al año y cuando tú sumas 5 años son más de 4.000, 5.000 casos. No puedo acordarme de todo de memoria, imposible. Claro, imposible. Pero y te lo vamos a pedir. No, por suerte no. Entonces, los casos que se registran, la mayoría, y cito la estadística por eso, la mayoría son contra órganos del Estado. Y en casos de los órganos del Estado se subclasifican. Yo tengo casos contra administración local, dígase ayuntamientos. Yo tengo casos contra administración pública como dependencia del Poder Ejecutivo. Tenemos casos contra órganos constitucionales como el caso de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y obviamente no solamente limitados a su función que manda la ley y la Constitución, incluso en materia de función pública
de esos órganos del Estado que tienen una categoría constitucional, del Senado de la República, por ejemplo, en materia de prestaciones laborales, personas que han sido desvinculadas y se le ha violado quizá el derecho de prestaciones laborales como parte de la función pública, el derecho fundamental al trabajo. En fin, tenemos todo un catálogo de casos y la mayoría, puedo decir, muy consciente de lo que dice la estadística, la mayoría se cierran satisfactoriamente. Nosotros cerramos casos por una de 7 causales. O porque se corrige la conducta antijurídica que ha sido denunciada y registrada, o porque una vez hecha la investigación resulta que no hay violación a la ley, o porque hay una causa de abstención de actuaciones del defensor del pueblo, que está en el artículo 18, que es como una especie de inhibición, para compararlo con... Claro. Sí, que si no hay interés por parte de la persona, si la queja es interpuesta de mala fe, o si hay una sanción que repara el agravio, que es la redacción legal. Claro. O sea, que funciona el defensor Sí, del pueblo. y obviamente la última causal es cuando, no obstante toda la incidencia que se ha gestionado por parte de la Defensoría para corregir la conducta, pues, como saben todos los abogados, no todos los casos se ganan. Sí, Eso claro. se cierran porque no obstante toda la gestión, pues, no logramos la corrección. Y en este caso, ahí conecto con el tema de la incapacidad de constreñimiento. Lo que hace el defensor del pueblo básicamente es una labor de gestión, Claro. de incidencia, de magistratura moral, independiente y neutral. Sin embargo, nosotros no tenemos capacidad para anular actos administrativos, ni para modificar actos administrativos, claro. ni para constreñir Ustedes el son una cumplimiento. voz de alerta, Una voz de alerta, pero seguimiento. también de mediación y de resolución alternativa de conflictos, porque por suerte esos casos que yo he dicho que se resuelven, No, y se impulsan, resuelven sin tener porque que impulsan, judicializarlo, y con eso también contribuimos a que no se congestione el aparato de justicia, No, y que presionan. también son Y causas presionan de porque quejas. cuando la doña aparece en una institución, lo digo porque en una donde yo estaba ella fue, llegó doña Zoila, pues Claro de que alguna sí, ¿no? manera, Saluda a doña Zoila. disuade, No, disuade. y en caso de congestionamiento también llegan quejas, por ejemplo, por dilación en el sistema de justicia. Y hasta eso, Yo en creo caso que ese es lo más del derecho grave, fundamental al claro. acceso a la justicia oportuna, también se solicitan a los tribunales competentes que agilicen el fallo. No porque nos atribuimos las funciones judiciales que manda la ley, sino porque toda persona tiene derecho a un debido proceso y a acceso a una justicia oportuna. Se está llevando a cabo en los tribunales de la República, y disculpa que te cambie el tema, el debido proceso. Se le está respetando tanto a la víctima como a la propia autoridad, ese conglomerado. ¿Se respeta en República Dominicana el debido proceso? Una pregunta muy amplia. Para tratar de concentrarla quizá en uno de los aspectos que yo en mi calidad de funcionario de la Defensoría del Pueblo he podido observar. Una parte importante de las reclamaciones que se registran tiene que ver con órganos de Estado que corresponden a otra categoría, es el sistema de justicia. Ahí incluye temas de Ministerio Público, temas de la defensa pública y temas de tribunales en sentido general. Problemas que nosotros hemos detectado con mucha frecuencia es dilación en los tribunales. Casos que tienen 2, 3, 4, 5, Claro. 6, 7 años que no se fallan en varias jurisdicciones. Eso va de la Sobre Suprema todo en Corte la de Suprema Justicia Corte de hasta el Justicia. Tribunal Constitucional incluso. Claro, hay Incluso. mora. Hemos tenido Pero larga. quejas ahora para el Ministerio Público de fiscalías que no reciben las denuncias o que quizá ese día No está, el fiscal, pero claro. la secretaria no está y el fiscal le dice al ciudadano, no, venga mañana o váyase, porque aquí no está la secretaria. Juanito. Pero el ejercicio de mi derecho a denunciar un delito y ser recibido por el sistema de justicia está supeditado ¿Es una a que negación de esté justicia o no una está secretaria. funcionando? Claro. Obviamente el defensor del pueblo no es el fiscal y no va a registrar la denuncia porque no... Pero puede no- intervenir. Pero en este caso el ciudadano presenta una queja de que él tiene derecho a ser escuchado por el ente competente, que es el fiscal, para que reciba su denuncia. Ya lo que pasa con esa denuncia, y si tiene méritos o no para presentar acusación, depende de Mira, la fiscalía. viéndote con esa vehemencia, se me ocurre preguntarte qué tiempo tienen que o pueden durar el defensor y sus ayudantes en los puestos. Plazos. A ver si tú tienes oportunidad de ascender ahí, porque mira, Para la defensoría. de verdad, sí, No, por lo no, menos no, como no le hagas esa pregunta ayudante. porque doña Zoila puede removerlo del puesto. No, yo creo que no, Mira, yo creo mira, que sí por doña dos- Zoila fuera, pero de verdad, ¿tienen un periodo de tiempo? La o no? Constitución ¿Qué Dominicana dice? establece la asignación del defensor del pueblo por parte del Congreso Nacional. Si no lo eligen un tiempo determinado, entonces él pasa a la inamovible. Suprema Corte de Justicia. Es inamovible. No, son 6 años. 6 Dura años. ¿Y qué La tiempo doctoración le tiene? fue designada en mayo de 2013,
juramentada en junio de 2013 y los 6 años al se 19, cumplen ahora al 19, en el exacto, próximo. exacto. No, y María está, Miguel. pero está postulando, a lo mejor se cuela. Sí, son y los cargos adjuntos que manda la ley de la Constitución, Juan tiene Miguel, cargos adjuntos y suplentes. No me puedo permitir, ni Susana ni nuestro público, que te nos vaya de aquí, se nos está yendo el tiempo, nos quedan 1 minuto, Wow. 30 segundos. Recientemente el país, tú eres internacionalista, tienes una gran experiencia en esto. ¿Qué puede venir ahora para el país y qué debemos hacer nosotros Con el pacto. con el tema del pacto para las migraciones seguras? El pacto es un tema sumamente amplio. Y amplio. Tú vas a tener que volver. No, pero yo encantado. Tienes que volver. Pero en sentido general, si puedo dejar una reflexión Sí. con ustedes y también para quienes nos están observando. El pacto ya saben que no va a ser firmado, ha declarado el Poder Ejecutivo a través de la consultoría jurídica. El pacto es un documento amplio, tiene 40 páginas, tiene una cantidad de objetivos y se basa en una declaración del año 2016 que se llama Declaración de Nueva York. Ambos documentos, y me toca referir a ambos porque el proyecto de pacto se refiere y reafirma el contenido de la Declaración de La Nueva York, declaración del 2016. tiene fuertes debilidades y tiene muchas fortalezas. Esas fortalezas que tiene el pacto no se requiere su suscripción y su adopción a los fines de aprovechar esas ventajas en materia de trata y tráfico, intercambio de información y cooperación internacional, fortalecimiento de fronteras, y cuestiones de análisis de datos sobre flujos migratorios, sus perfiles, sus causas y consecuencias, y análisis de mercado laboral de la sociedad de destino y la composición de la sociedad para ver cómo optimizar los beneficios de la migración positiva y obviamente mitigar los efectos negativos de la migración ilegal y tratar de prevenir esa migración. Pero que no habla, el pacto en ninguno de sus capítulos, de sus acápites, habla de migración legal y migración ilegal. Lo generalizan a migración, pura y simple. Regular e irregular. Toca el tema, no la berlina. No, toca el tema. Lo que pasa es que hay un tema que yo critico mucho como persona que trabaja con derecho migratorio, Claro. y es que la migración ilegal debe prevenirse y punto, porque es una Exacto. infracción a la ley. Exacto. Sin embargo, lo que hace el pacto en ese Premiar. aspecto es hablar, por ejemplo, reducir los efectos y la incidencia de la migración ilegal. Hermano, Por ahí está la ley de cada irregular, país. la incidencia, Perdón, trata de prevenir la irregular, migración porque no legal. quieren usar Juan Miguel. ilegal e ilegal, sino Que es el irregular. término que manda la Constitución Exacto. Dominicana y la legislación. Exacto. Juan Miguel, el espacio queda abierto. Quizá antes de irse el año podemos hacer un programa y ampliamos Así es. con mucho mayor rango Que sea este viernes. tema. Claro que Te sí. agradecemos por acompañarnos este viernes. A Te ustedes, deseamos un muy buen fin de semana. A ustedes, mis amigos, Susana Gotró, María de Los Ángeles, Ángela Costa, donde quiera que estén. Nos despedimos de ustedes hasta el lunes. Gracias por la gentileza de su atención. Feliz fin de semana. Estamos en Navidad. Cuídese de los Así ladrones. es.